Wilmer Pipo Chavarría era hasta hace unos días el narco más buscado de Sudamérica. Un hombre que para la justicia ecuatoriana había muerto en 2021 víctima del COVID-19. Pero no estaba muerto. Había fingido su propia muerte. Presentó un certificado de defunción falso, desapareció del mapa y reapareció con otro rostro. 7 cirugías faciales, identidad y pasaportes falsos. Era literalmente un fantasma. Ha sido capturado uno de los más buscados del Ecuador y a nivel de todo el mundo. Ecuador anunció la captura del líder de los Lobos, el grupo narco señalado como uno de los principales articuladores de la violencia que desbordó al país en la última década. Su arresto ocurrió en Málaga, en España, en una operación internacional que puso fin a la carrera delictiva del fugitivo más escurridizo de la región. ¿Quién era este temido jefe narco y de qué lo acusan? Para entender quién es Wilmer Pipo Chavarría, primero hay que hacer un breve repaso por los últimos años de Ecuador. Cómo en apenas una década pasó de ser un país de tránsito discreto a convertirse en uno de los centros principales del narcotráfico sudamericano. Ecuador quedó literalmente atrapado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del planeta. Esa ubicación geográfica, sumada a puertos enormes y poco controlados como Guayaquil, lo convirtió en un corredor ideal para las bandas que sacan droga rumbo a los Estados Unidos y sobre todo a Europa. Con el tiempo, estas bandas locales entendieron que no necesitaban producir, podían recibir la cocaína colombiana y peruana, almacenarla, camuflarla en contenedores y traficarla. Así, el negocio de la cocaína estalló. A eso se sumó otro factor decisivo: la fragmentación del crimen organizado. En 2020 fue asesinado José Luis Zambrano, mejor conocido como Rasquiña, líder de los Choneros, el grupo narco más grande y peligroso de Ecuador, que desde entonces y hasta julio de 2025 pasó a estar al mando de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Los cambios en los Choneros fragmentaron el mapa criminal ecuatoriano. Surgieron nuevas organizaciones como los Tiguerones, Chon Killers o los Lobos. Grupos jóvenes, despiadados y mucho más flexibles en sus alianzas con carteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. También, claro, jugó un papel clave la economía. En un país dolarizado como Ecuador, el lavado de activos suele ser una operación más sencilla. Además, las principales cárceles dominadas por bandas criminales fueron un centro de expansión de la actividad ilegal. Así, la violencia explotó a niveles inéditos. La política, la prensa y la ciudadanía ecuatoriana pasaron a hablar de conflicto armado interno. Los asesinatos políticos se volvieron parte del paisaje común. Seguramente recordarás este momento en el que un grupo de encapuchados invadió un estudio de televisión durante horas. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Pipo Chavarría fue uno de los que mejor interpretó estos nuevos tiempos. Con mano implacable lideró los Lobos, manejó rutas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos y extendió su negocio a la minería ilegal, un rubro que le generó millones de dólares y le permitió controlar territorios remotos con absoluta impunidad. Pipo no solo dirigía una banda, convirtió a los Lobos en la organización narcotraficante más grande de Ecuador, incluso superando a los Choneros. Un actor capaz de ordenarle asesinatos a sicarios en cárceles, barrios y calles. En 2011 lo detuvieron por primera vez. Pasó casi 7 años en prisión, pero ese encierro, lejos de apagar su instinto criminal, lo transformó en un operador clave del mundo delictivo. La historia judicial de Pipo dio un giro inesperado el 23 de febrero de 2021, la misma jornada en que estallaron los motines carcelarios más sangrientos de la historia ecuatoriana. Ese día, según registros oficiales, se expidió un certificado de defunción por COVID-19 a nombre de Wilmer Chavarría. Pipo había falseado su propia muerte. Durante casi 2 años vivió como un muerto legal. Mientras las autoridades lo daban por muerto, él siguió rearmando su estructura criminal. Investigaciones internacionales revelan que se sometió a 7 cirugías estéticas, un cambio físico integral que incluía intervenciones en el rostro. Con nombre y documentos falsos logró salir del país y establecerse en Europa. Su trayectoria lo llevó finalmente a España, donde continuó moviéndose sin levantar sospechas.
Pero el 16 de noviembre del 2025, tras una larga investigación, la Policía Nacional Española, con apoyo de agentes ecuatorianos, lo detuvo en la ciudad de Mala. En Ecuador, el gobierno del presidente Noboa lo presentó como el narco más buscado del país, un fugitivo implicado en asesinatos, tráfico internacional y presunto responsable de alrededor de 400 muertes vinculadas a la guerra entre bandas. Tras su detención, la Fiscalía ecuatoriana solicitó reactivar la condena de 16 años que había quedado archivada luego de su falsa muerte. La reapertura de esa causa dejó en evidencia lo que muchos analistas ya advertían: el sistema penitenciario ecuatoriano había sido vulnerado al punto de permitir que uno de los líderes criminales más peligrosos del país desapareciera de forma oficial.